He titulado el capítulo de hoy que vamos a ver, quizás la primera parte, Dos caminos. Capítulo 30 de Deuteronomio, mi Biblia es la Reina Valera, regreso a la Reina Valera. Me gusta tratar con diferentes versiones cuando uno estudia para poder comparar, ¿no?, las versiones y poder tener un mejor entendimiento. Dice así: sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepentieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos, y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará. Y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y pondrá Jehová tu corazón todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová, y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de la tierra, para bien. Porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres, cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos los traerá y no los hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas: ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos los traiga y nos los haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos, y les servieres, yo protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán, para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él. Porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Ok, vamos a ver acá ya llegando al discurso final de Moisés. Y acá vemos un intercambio de dos pactos. El pacto de Moisés, que es condicional, basada en la obediencia. Y vamos a hablar un poquito acerca del pacto de Abraham, que es un pacto donde Dios mismo se compromete. Génesis capítulo 12, Génesis capítulo 15, donde hay un sacrificio que Dios le manda a Abraham que haga. Pero Abraham termina durmiéndose en el medio del sacrificio y no hace lo que tiene que hacer para que él firme su parte del contrato, para que él se comprometa, si no es Dios el que se compromete por sí mismo y por la parte de Abraham o la descendencia de Abraham. Y vemos que el pacto de Abraham es un pacto que iba a ser cumplido sin importar la obediencia o desobediencia de Israel.
Dios le dijo a Abraham 4 cosas. Te daré un hijo, lo cumplió en su tiempo, Isaac. Te haré una gran nación, lo hizo con el pueblo de Israel. 400 años en Egipto, creció la nación. Te daré la tierra. Bueno, ahora en esta generación, segunda generación de Moisés que va a entrar a esa tierra, va a palpar y va a comer de ese fruto de esa tierra. Dios va a cumplir esa tercera promesa de darles la tierra porque van a entrar. Y la cuarta tiene que ver, y serán benditas todas las naciones en él, en ti o a través de tu descendencia o tu descendiente serán benditas las naciones. O sea que Dios a través del pueblo Israel iba a bendecir a las naciones gentiles, las naciones que no lo conocían. Y en este punto es que habla este capítulo 30 y ha venido hablando que dependía que Israel sea obediente. Si Israel era obediente al pacto, las demás naciones iban a poder entender la voluntad de Dios en la ley, la justicia, la misericordia, la santidad, e iban a ser atraídos a venir al pueblo de Israel. El mismo fenómeno que se da cuando llega la reina de Saba, porque ha escuchado de la sabiduría de este rey Salomón, un rey israelita, y ella dice, hemos escuchado por todos lados tu sabiduría y cómo Jehová tu Dios está a favor tuyo, y yo misma he tenido que venir para ser testigo de esto. Y después de que ella es testigo de la bendición de Dios sobre el reino de Salomón, sobre la vida del pueblo, dice, ahora sé, ella misma reconoce y proclama que no hay otro Dios como Jehová tu Dios. Esa era la intención de Israel. Fue escogido con el propósito de servir como misionero, pueblo misionero a las naciones, pueblo de ser sal y luz. Pero vemos que Israel fracasó en ese punto, porque en vez de ser luz a las naciones, imita a las naciones y comienza a adoptar las prácticas paganas de las naciones. Entonces quedamos con el cuarto punto pendiente. ¿Cómo es que Dios va a bendecir a las naciones ahora si Israel mete la pata o ya metió la pata? Y vemos que es a través de un descendiente. Un descendiente. Acá en Deuteronomio todavía no se nos ha dicho eso. Eso nos lo va a decir los profetas como Isaías, que estamos estudiando, Jeremías, Ezequiel. Nos abre y la revelación de Dios es progresiva y nos va a dar más información acerca de cómo se va a cumplir eso. Y Dios va a decir que es a través de un rey, un Mesías que va a venir de la línea de Judá. El reino de David no va a perecer, pero de ahí saldrá. Entonces Dios mismo vendrá, habla Dios, y Él se encargará del pecado de su pueblo y de ser luz a las naciones. Y claro, el Nuevo Testamento nos responde, ¿cuándo hizo eso Dios? ¿Cómo hizo eso Dios? Y la respuesta es en nuestro Señor Jesucristo. Él es el Verbo, Él es el Mesías, Él es el Dios encarnado. Él mismo dijo, yo soy el que soy. El Padre y yo somos uno. Tanto que los líderes religiosos por eso lo entregaron a las autoridades romanas y lo mataron, porque no pudieron aceptar que un hombre común, de un lugar común como Nazaret, sea el verdadero Hijo de Dios, el Mesías. El Mesías tenía que venir en poder y clase real, tipo Salomón y David, guerrero, a destruir a sus enemigos, sacar a los romanos. Pero acá viene Jesús y nos habla acerca de lo que consiste el reino de Dios, que es un reino de compasión, misericordia, es un reino, claro, que comienza a tomar forma cambiando y reclamando las vidas de las personas. Y la idea es, para que este mundo cambie, no va a cambiar con una política, no va a cambiar si el líder cambia. El mundo cambia cuando las personas cambian. Y eso es lo que anunció nuestro Señor Jesucristo acerca del nuevo nacimiento, la regeneración del ser humano, la nueva vida que obtenemos a través de la vida de Él, que se nos da a nosotros, a los creyentes, es transferida y ahora sí podemos obedecer, ahora sí podemos actuar con justicia, ser misericordiosos, porque es la misma vida de Cristo vivida en nosotros. Es Él viviendo su vida en nosotros. Bueno, regresemos a Deuteronomio, porque en Deuteronomio no tenemos toda esa información, solamente tenemos parte de la información que se nos dice. La problemática es, ok, si Israel desobedece, sabemos que vienen las maldiciones. ¿Qué pasa con el pacto con Abraham? ¿Queda invalidado? Esa es la pregunta, ¿no?
Del capítulo 29 hasta este capítulo 30, capítulo 29:2, empezó la cuarta exposición del Torá. Y acá se ve una vista profética, estoy tratando de resumir brevemente, de Israel. Y la pregunta detrás es, ¿cumplirá Israel el pacto? Y nosotros tenemos toda la revelación, podemos ir a los profetas y responder a esa pregunta rápidamente. Pero Israel, en ese momento, si nosotros nos transferimos, en ese momento tratar de identificarnos con esa generación, queda en suspenso, estamos en suspenso. ¿Cumpliremos? ¿Seremos fiel? ¿Seremos los heraldos de Dios para este mundo de traer las buenas noticias? ¿O caeremos bajos como las naciones paganas? ¿No? Eso está en suspenso. Hemos visto que Dios resume a través de Moisés el pasado, el presente y habla ahora del futuro de Israel. Y este capítulo 30 es la conclusión desafiante que hace Moisés. Hace una recapitulación, un resumen del libro de Deuteronomio. Este es un resumen de todo el libro. Ahora, el futuro de Israel se presenta con dos realidades, basadas en su obediencia al pacto. O van a experimentar bendición o van a experimentar maldición. No hay opciones, no hay área gris. Si ellos obedecen, bendición. Si ellos desobedecen, maldición. Esto solamente se aplicó para el pueblo de Israel. No podemos tomar estas escrituras y aplicarlo al creyente, porque estamos hablando de un punto único en la historia de la humanidad, cuando Dios saca a este pueblo y quiere a través de este pueblo mostrar a las naciones sobre quién es Él, manifestarse. Y para eso Dios le da la tierra, para que vivan la vida creyente en Dios en la tierra. Sin pueblo de Israel y sin tierra, esto queda pendiente en el aire, porque nosotros no somos Israel, ni estamos en esa tierra, ni vamos a cruzar a tomarla. Así que no podemos nosotros decir que si yo desobedezco a Dios voy a experimentar las maldiciones del Deuteronomio. Lo que sucede es que si desobedezco a Dios, experimento las consecuencias de la desobediencia. Ese es el principio. Y si obedezco a Dios, hay consecuencias a mi obediencia, bendición, pero bendición no significa libre de sufrimiento. Mucha gente piensa que ser bendecido por Dios significa cosas tangibles. Tengo trabajo, tengo casa, tengo ropa, tengo dinero. Esa es bendición de Dios. Pero si estoy experimentando enfermedad, pleitos en la familia y soy obediente a Dios, entonces algo malo habré hecho. Y no nos damos cuenta que en el sufrimiento Dios también nos bendice, porque a través del sufrimiento nos prepara para el ministerio. Es una verdad del Nuevo Testamento. El sufrimiento, por más que no nos gusta, porque en el momento nos estamos quemando, lloramos, nos lamentamos, a través del sufrimiento el Señor nos está preparando para un ministerio que ningún seminario ni universidad nos va a preparar. Y es la misma idea. Uno puede estudiarse 50,000 libros acerca de cómo ser una buena mamá, leer acerca de cómo tratar a sus hijos, pero no es hasta que uno los pare y uno trasnocha y se desvela y uno se enferman, uno se enferma y uno aprende a autosacrificarse o autonegarse, porque si el niño está enfermo a las 3 de la mañana, no es que me voy a dormir, déjame tranquilo y me voy a dormir. El sueño es sacrificado, mis energías es sacrificada porque ahora mi vida está concentrada en esa pequeña vida. Eso es algo innato que Dios pone en nosotros, ¿verdad? Obviamente hay excepciones. Pero a través de todo ese sufrimiento, si lo ponemos así, todo ese desgane, toda esa tribulación, si lo queremos llamar, muchas mujeres primerizas dicen, ay, qué tribulación, es donde uno aprende a amar a sus hijos, el apego. Uno aprende a mirar a través de ellos. Y es por eso que pueden tener 30 años y decir, es que yo sé que estás pensando, no es que seamos brujas, pero ya por la manera como se para y cómo nos mira la cara, ya sabemos que algo anda mal. Y es porque yo estuve ahí contigo todo este tiempo. Ahora imagínense Dios. Dios usa nuestro sufrimiento para prepararnos para su ministerio. Así que en la vida del creyente, este es un tema aparte. Cuando el creyente sufre no es porque ha pecado. Acá estamos hablando de Israel y Dios le está diciendo a Israel específicamente que ellos van a sufrir si pecan. A Israel se le aplica, pero esto no se aplica al creyente más adelante. ¿Por qué? Porque Dios usó a Israel en un punto específico en la historia para traer a las naciones a Él, ¿ok? Eso es importante.
Ahora, en esta parte que vimos, si Israel olvida del pacto, si ellos desobedecen a Dios, Dios dice que los va a castigar en etapas. Eso ya lo vimos, ¿no? A través del capítulo 27, 28, Dios lo va a castigar en etapas y la culminación o el clímax, lo último será es que Dios los saca de la tierra, los bota, los dispersará. Pero en este capítulo se nos abre una ventanita y dice hasta que se arrepientan. Y eso es lo que vamos a ver hoy en día, hoy el tema de arrepentimiento. Entonces, Israel iba a experimentar las maldiciones y desobedecía, pero si ellos regresaban a Dios, Dios lo restauraba. ¿Okay? La historia de Israel es que imita estas prácticas cananeas. Ellos sí experimentan la rebeldía y el pecado. Ahora, este contexto del capítulo 30 nos da un balance, un equilibrio al juicio severo que se declaró en el 29:19. Miren lo que dice 29:19, lo leo. Y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón. Estamos hablando de la persona que se excusa, ¿no? El israelita, después de que ve todo eso, diga pero yo estoy bien, no necesito arrepentimiento. Diciendo, tendré paz aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. Y ahí estamos hablando de rebeldía persistente, continua. Este es el problema con Israel. El problema no fue que cayó en pecado una vez. El problema no fue que fue rebelde. Bueno, Señor, un poquito de compasión. Uno es rebelde, mete la pata, uno se excusa. Acá, según este versículo 19 del capítulo 29, es rebeldía persistente, desobediencia persistente. Y esto es importante porque cuando somos desobedientes y somos rebeldes, estamos siendo desobedientes y rebeldes ante una verdad que sí conocemos. Sabemos que esta es la verdad y uno persiste, continúa en hacer lo opuesto a lo que esa verdad dice. No estamos hablando acá de rebeldía por ignorancia, es que no sabía, que no me enteré. Acá Israel le está diciendo que estoy bien, estoy en paz. Hoy en día he escuchado excusas como, es que Dios es un Dios de amor. Estoy conviviendo con mi pareja, con mi marido, pero el amor supersede el juicio. Entonces el Señor, como es un Dios de amor, está bien porque yo estoy en paz, mi conciencia está limpia. Baso el juicio de Dios basado en cómo yo me siento. Entonces, como yo estoy en paz y no hay nada que me acusa el convivir con una persona, entonces eso significa que Dios está bien. Pero acá le está diciendo al pueblo que no importa, aunque uno se sienta en paz con uno mismo, porque uno puede estar en paz con uno mismo, pero en rebeldía con Dios. Estar en paz con uno mismo no significa que estamos bien con Dios. Eso es muy importante. Este versículo 19 del capítulo 29 está hablando que tengamos conciencia de que podamos tener toda la paz del mundo, pero si estamos en contra de lo que Dios ha dicho, pecando, desobedeciendo, tendremos consecuencias. ¿Okay? Ahora, veamos este capítulo, los primeros 10 versículos, porque vemos un intercambio entre el pacto de Abraham y el pacto de Moisés. Capítulo 30, los primeros 10 versículos. Empieza diciendo que después de que experimenten la maldición, la segunda parte del versículo 30, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado tu Dios. Si Israel experimenta arrepentimiento y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedeces su voz conforme, ¿no?, a la palabra de Dios, tú y tus hijos, con todo tu ser, con todo tu corazón, entonces Dios hará volver, te hará volver a ti del cautiverio. El pacto que Dios dio a Abraham no invalida el pacto de Moisés y el pacto de Moisés no invalida el pacto de Abraham. Vamos a ver esto. Cuando ellos se convirtieren a Dios, dice, y si te arrepintieres. Esta fue la misma, esto estoy leyendo en Deuteronomio 30, ¿no? Versículo 1. Esta fue la misma oración que hizo el rey Salomón cuando inauguró el templo.
en Primera de Reyes capítulo 8:47, porque el rey conocía la ley, él tenía que tener una copia de la ley, tenía que estudiarla, tenía que meditar en ella. Primera de Reyes 8:47, miren las mismas palabras que se repite con ese versículo que acabo de leer. Primera de Reyes 8:47. Dice así: y ellos volvieren en sí en toda la tierra donde fueron cautivos. Bueno, ahora voy a leer desde el versículo 44 para entender el contexto. Si tu pueblo saliera en batalla contra sus enemigos por el camino que tú le mandes y oraren a Jehová con el rostro hacia la ciudad que tú elegiste y hacia la casa que yo edifiqué a tu nombre, tú oirás en los cielos su oración y su súplica y les harás justicia. Si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, y estuvieres airado contra ellos y los entregares delante del enemigo para que los cautive, consecuencia del pecado, y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca, y ellos volvieren en sí en la tierra, como que entran en entendimiento, hemos pecado, donde fueron cautivos, y si se convirtieren, ahí está la palabra, y oraren a ti en la tierra de los que los cautivaron y dijeron, pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad, y si se convirtieren de todo su corazón, y entonces dice, Dios los escuchará. Ahí vemos la condición del pacto de Moisés. Israel siempre tenía que responder a Dios en obediencia, y si pecaban, en arrepentimiento, volver en sí. Nuestro Señor Jesucristo usó esta misma frase de volver en sí o arrepentirse cuando nos habló de la parábola del hijo pródigo en Lucas capítulo 15:17. Dice que después de que el hijo menor, los dos eran los hijos pródigos, ¿eh? Si uno examina la parábola, los dos estaban perdidos, sino que uno no sabía, el otro se dio cuenta. Uno vivía en casa y no sabía que estaba perdido. El otro tuvo que salir de casa para darse cuenta que estaba perdido. Y esto habla sobre los líderes religiosos que no aceptaban a nuestro Señor Jesucristo como el hijo mayor y el hijo menor como aquellos que estaban aceptando el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, pero eran personas no gratas como prostitutas, publicanos, pecadores. Y ellos sí entendían el mensaje de Dios. La ironía, que aquellos que están más necesitados y están más lejos de Dios son los que primero responden que aquellos que están sirviendo a Dios. La ironía. Bueno, dice que este menor hijo, conocido como el hijo pródigo, mientras que estaba dando de comer a los cerdos, bajó tan bajo, con hambre, dice, y volviendo en sí, ese versículo 17, dijo, en la casa de mi padre hay abundancia de comida, los obreros comen bien, y yo siendo hijo, miren mi condición, hasta dónde he caído. Y entonces él resolvió, voy a regresar, voy a pedir perdón porque pequé contra Dios, pequé. Todo él planificó un discurso de disculpas para darle a su padre y regresar. Y no tuvo que darlo. Lo hermoso de esa parábola es que enfatiza el amor de Dios. Que a Dios no hay que darle oraciones largas para que nos perdone, darnos latigazos, caminar el Vaticano en rodillas o lo que sea en rodillas para que Dios nos acepte. Dice que el hijo menor no tuvo padre y quiso decir he pecado y el padre lo abrazó, lo besó y no lo dejó hablar más. Es mi hijo, ha regresado, ha sido restaurado, pónganle ropa nueva, hagamos fiestas, celebremos. Y esa es la actitud de Dios. Si el pueblo reconociere hemos caído, Dios dice, los amo, son míos. No necesita hacer rituales, ni ceremonias, ni peregrinajes, ni nada. Dios nos regresa, nos abraza y nos toma. Solamente con nosotros reconocer. Esa es la gracia de Dios, la gracia que no merecemos. Y eso es lo que Israel iba a experimentar. O sea que en el Antiguo Testamento, mucha gente divide el Antiguo Testamento como la ley de Dios, justicia, no se experimenta gracia. El Nuevo Testamento, la gracia y el amor. Eso es mentira. La gracia y el amor de Dios se experimenta en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Es el mismo Dios. Dios no cambia, no son dos dioses. Una con una cara no de ira, de cólera, y en el Nuevo Testamento un Dios pero ya más pacífico que acepta a todos. Es el mismo Dios
Y acá vemos que le dice a su pueblo, si ustedes regresan a mí, hoy yo voy y los abrazo. Suficiente, los traeré. Ahora, yo puse ahí un tema que podemos hablar si hay tiempo, porque el pecado nos engaña. El pecado causa que seamos, nos autoengañemos, decepción, aceptemos la decepción. Cuando nosotros rechazamos la gracia de Dios, la invitación de Dios, Dios como Padre está con los brazos abiertos esperándonos que regresemos. Él está ahí, Él nos ha hecho la invitación y nosotros decidimos no y lo rechazamos, empezamos a vivir vidas engañadas, fuera de su voluntad, pensando que lo que yo hago es lo mejor para mi vida, tiene mejor sentido y al final termino destruyéndome, termino tomando decisiones que me van a afectar no solamente a mí, pero a mis hijos, porque acá se menciona tú y tus hijos. Las consecuencias de nuestras decisiones afectan a nuestros hijos. Nosotros pensamos, no, mis hijos no. Sí, vivimos en familia, en comunidad. Así que el pecado nos engaña, podemos experimentar la decepción. Romanos 1 del 18 al 23, solamente lo cito para que lean en casa. Ahí habla, Romanos 1 del 18 al 23, menciona cómo sabiendo, entendiendo que Dios se había manifestado, decidieron ellos rechazar a Dios, rechazarlo. Y el pecado y la decepción aumenta en uno, crece y nos abraza y nos esclaviza cuando sabiendo la verdad persistimos rechazar la verdad de Dios y seguir mi camino. Vivimos en autodecepción. Negación es una manera como nos engañamos. Hay un problema en mi vida, en mi familia y decido negarlo. No, no existe. No existe, es que todos estamos bien. No hablemos de eso. En vez de lidiar con el problema, con la injusticia, con la inmoralidad, con el pecado, con el daño que se está causando. Vivimos vidas negando porque quiero sentirme bien y tratar con ese problema es pero sentirme mal y yo no quiero sentirme mal. Acá la palabra del Señor nos llama a obediencia, no a sentimientos. El sentimiento es un producto de mi obediencia o desobediencia a Dios. Ok, ahora lo que va a hacer Dios, ellos tienen que responder. Pero mira lo que va a hacer Dios, versículo 3. Dios, entonces, acá está Dios, hará volver a tus cautivos y literalmente los hizo volver a Dios, a sus cautivos. Dios hizo volver en el libro de Nehemías, Esdras, ustedes pueden leer, Esdras, Nehemías, el libro de Ageo, Zacarías, son libros que se escribieron después del exilio de Babilonia. Y Dios levanta a un rey, Ciro, persa, para que dé un edicto y este rey promulga un edicto donde todos los pueblos que habían vivido subyugados bajo Babilonia, que era el imperio antes de Ciro persa, puedan regresar a la tierra y reconstruir sus ciudades. Y dentro de esos pueblos estaba el pueblo de Israel. Y Dios le dice a sus profetas, antes que eso suceda, yo los voy a hacer volver del cautiverio. El cautiverio va a durar 70 años, según Jeremías. 70 años, un aproximado, va a durar el cautiverio, pero después de esos 70 años, que era la consecuencia de su pecado, iban a pagar por 70 años, Dios dice, yo los haré regresar a la tierra para que sepan que yo soy Dios y los amo. Y acá Dios está diciendo, antes que levante esos profetas, ya está anunciando a través de Moisés que parte de la obediencia a ellos, aunque queden dispersos, es que Dios los regresará a la tierra. ¿Okay? La idea es, para poder ponerlos en nuestra palabra, en nuestro lenguaje común, es como cuando dejamos el hogar, abandonamos a la familia y Dios o nuestro Padre, en este caso hablando de hogar, nuestros padres nos dicen, bienvenidos a casa, regresen, esta es su casa, las puertas están abiertas. Esa es la idea que Dios dice, después de que ustedes experimenten el exilio, el vivir afuera, porque ustedes mismos se mandaron a mudar abandonándome, adorando a otros dioses, despreciando mi nombre, yo les diré, regresen a casa, bienvenidos. Eso es lo que está diciendo acá el versículo 3, Dios los hará volver. ¿Okay? Y mira, y tendrá misericordia. A diferencia del Padre, ahora vas a saber quién soy yo.
Si ayer o cuando tenías 10 años conociste la correa, ahora conocerás lo que es vivir bajo mi mano. Mano dura, mano fuerte, vas a ver quién soy yo, me vas a respetar y acá a punta de latigazos, porque nosotros pensamos así, ¿no? Nuestros hijos nos desobedecen y más duro le damos. Y acá Dios está diciendo que la disciplina es buena, pero cumple un propósito. Después de la disciplina viene el tiempo de reconciliación. Y nosotros no practicamos ambas. O no disciplinamos y pasamos por alto la falta. Dios no es así, ¿eh? Dios disciplina porque ama. O disciplinamos y no reconciliamos. No regresamos a su lugar. Tú eres mi hijo, yo te amo. Y porque te amo es por esto que estoy pidiendo. Ahora, por favor, actúa como mi hijo. Dios dice, tendrá misericordia, los volverá a recoger de todos los pueblos que Dios los había esparcido. Es Dios el que los esparce, es Dios el que los vuelve a recoger. Versículo 4, nuestro Señor Jesucristo habló de esto en Mateo capítulo 24, que juntará a los suyos de los 4 puntos de la tierra, hablando que van a regresar a la tierra Israel, regresará a la tierra. Y ahora a través de los profetas nos enteramos que es un remanente el que regresa. O sea, el que regresa a la tierra es el que cree en Dios. Saben que cuando Ciro el persa decretó el edicto que los judíos, los hebreos estaban libres de regresar a su tierra, muchos judíos decidieron no regresar porque les iba muy bien en Babilonia. Y ya habían echado raíces, tenían negocios. Regresar a una ciudad destruida donde supuestamente Dios nos abandonó, ¿qué va? Yo acá tengo mi familia, acá nos quedo. Pero según los profetas, los que iban a regresar eran los que creían en la promesa de Dios y era un remanente. Ya no era toda la nación, era un puñado que con fe veía esa ciudad destruida, pero con fe comenzó a levantarla. Que no se parecía nada a la gloria de la ciudad antes del exilio, pero con fe creían que Dios la iba a restaurar algún día. Así que Dios cumple en una forma parcial la profecía que ellos regresaron a la tierra. Con Esdras, Nehemías, si leen esos libros, bajo el decreto de Ciro. Pero hay algo que se viene con esto para que se cumpla completamente. Ok, Señor, entonces, ¿cuándo realmente se cumplirá el que tendrán la tierra o no la van a tener? ¿De qué está hablando? Y miren la segunda y acá voy a terminar. Versículo 6. Versículo 6. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. Y pondrá Jehová entonces tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron, y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Cuando Israel regresa a la tierra, según el profeta Ageo y Zacarías, por favor léanlo, el pueblo regresa a los mismos pecados de siempre. La ingratitud, y en vez de dedicarse a edificar el templo y las murallas de la ciudad, ¿saben qué hizo? Los que regresaron comenzaron a edificar sus propias casas y ver sus propios intereses. Libro de Ageo. Había una apatía e indiferencia a la obra de Dios, porque había enemigos en la tierra que no querían que se edifique el templo ni la ciudad. Entonces había este conflicto interno. ¿Cuándo es que Dios cumple esto entonces? Que Dios va a circuncidar tu corazón. Esto tiene que ver con Jeremías 31, Ezequiel 36, que es la señal del nuevo pacto. Dios iba a efectuar en su pueblo una cirugía, por decirlo así, donde les iba a cambiar ese corazón testarudo, incrédulo de piedra, y les iba a dar una nueva naturaleza, un nuevo corazón para que ellos obedezcan y lo sigan. ¿Cuándo es que Dios cumple eso? Y el Nuevo Testamento nos responde a esa pregunta. Jesucristo el Mesías, Jesucristo el Rey.
Él cuando se encuentra con una mujer samaritana en Juan capítulo 4 en Samaria, le dice, de cierto os digo que llegará el tiempo que no se va a adorar ni en este monte, donde ustedes los samaritanos creen que deben de adorar, ni en Jerusalén, donde está el templo, en donde van todos los judíos a adorar a Dios. Llegará el tiempo en donde se va a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Porque ahora entendemos por los profetas y el Nuevo Testamento, la revelación progresiva a Dios, que Dios cuando habla de restaurar el templo, restaurar la ciudad, estaba hablando de personas, no de lugar físico. O sea que Dios le iba a dar un corazón nuevo, Dios iba a dar un corazón nuevo a su pueblo, los que creyeran en Él, los que aceptaran en Él, los que se arrepienten en Él, ese es el contexto, les iba a dar una nueva naturaleza para que ese pueblo de Dios formen el templo vivo de Dios. Ahora miren conmigo Hebreos 2 y ahí voy a terminar para poder conversar y la próxima semana continuamos hablando. Hebreos capítulo 2, como versículo 15 por ahí. Hebreos, porque Dios quiere cumplir esto de la profecía que le dio a su pueblo, ¿no? Pero acá vemos que ya no se trata de algo físico, pero algo interno que iba a causar en el corazón de los creyentes. Porque regresándolos a la tierra seguían siendo desobedientes, seguían siguiendo a los dioses cananeos. Entonces, para que ellos amen a Dios verdaderamente, tenía que transformarlos de adentro para afuera. Esa es la idea. Hebreos capítulo 2, versículo. A ver, voy a leer desde versículo, no, voy a leer. Voy a leer capítulo, pueden leer 2 y 3, capítulo 2 y 3, pero voy a leer 3, versículo 3. ¿Ok? O de versículo 2. Hebreos 3:2 en adelante. Dice 3:2 en adelante. Acá se está comparando a Moisés como un siervo fiel de Dios en este tiempo que estamos leyendo y Jesucristo como también fiel a Dios, pero no como siervo, sino como hijo. Y miren la diferencia, el contraste entre los dos, ¿no? El cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Moisés fue fiel a Dios en la casa de Dios, en los asuntos de Dios. Pero miren, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este es Jesucristo, versículo 1, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Moisés fue siervo sobre el pueblo de Israel, que le dio la ley y les enseñó. Israel pensaba que la casa de Dios era el templo, el lugar físico en donde se va. Y es por eso que ellos podían vivir sus vidas en pecado, pero cuando iban al templo iban como santitos llevando la ofrenda. Y Dios dice es que no se trataba de que ustedes se porten bien solamente cuando vengan al templo a adorarme. Se trataba que ustedes sean la misma presencia de Dios donde estén. Vivan la vida de fe en sus comunidades, en sus casas. Pero Israel dividió la vida de fe para las cosas sagradas, cosas del templo, por eso llevamos los sacrificios. Ya Dios no nos molesta. Total, le estamos dando lo que pide Isaías 1. Pero en mi casa mando yo, en mi casa soy mentiroso, tramposo en el trabajo, robo, porque esa es mi vida. Acá es la vida del vivo. Acá en este mundo, si no eres vivo, te comen. Y Dios está diciendo, de eso no se trataba mi ley. Mi ley se trataba de que ustedes me amen con todo su corazón y me obedezcan, no en el templo, en su casa y en su trabajo, en el trato unos con otros. Y acá el autor de Hebreos está diciendo, la casa de Dios, Moisés fue fiel, pero mi hijo Jesucristo fue también fiel a esta casa, pero la casa de mi hijo no es el edificio, el templo, porque eso ya fue juzgado. La casa de Dios es la iglesia, los creyentes, los que creemos. Nosotros somos la casa de Dios. Nosotros somos la presencia de Dios.
porque Dios ha cambiado y circuncidado nuestro corazón. El nuevo pacto que hizo nuestro Señor Jesucristo a través de su sangre y su cuerpo dado. Entonces nosotros sí podemos obedecer a Dios por el Espíritu Santo que vive en nosotros. No estamos hablando que somos perfectos, estamos hablando que podemos obedecer y ya no caer en rebeldía constante o ya no caer en necedad constante como cayó Israel. Nosotros ahora sí podemos adorar a Dios y somos libres de servirle y de amarle y de seguirle porque Él nos ha hecho su casa. Pablo lo dice mismo en Efesios capítulo 2, que el fundamento es los profetas, los apóstoles, y sobre ese fundamento nuestro Señor Jesucristo está construyendo su iglesia, la cual cada uno de nosotros con los dones la edificamos, la servimos. El poder maravilloso y compasivo de Dios. Ustedes pueden hacer una lista que para Israel y para nosotros después de escuchar el mensaje es que tenemos que arrepentirnos, tenemos que regresar a Él, tenemos que convertirnos a Él, volver a Él. Y Dios entonces hará su obra en nosotros, como lo quería o lo hizo con el Israel creyente. Observen los verbos ahí. Versículo 3, Él hará volver a tus cautivos, Él tendrá misericordia, Él volverá a recogerte, Él te tomará, Él te hará volver a la tierra, Él te hará bien, Él te multiplicará, Él circuncidará tu corazón, o sea, hará tu corazón obediente. Él pondrá las maldiciones sobre tus enemigos, Él te hará abundar, versículo 9, en todas tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra. Él volverá a gozarse sobre ti para bien. Versículo 9 de Deuteronomio. Todo esto lo hace Dios. Israel solamente era un vaso, un pueblo que tenía que estar dispuesto a seguirle. Pero a pesar de que fracasó en su misión, Dios dice, si reconocen y vienen a mí, yo lo hago todo de nuevo. ¿Ven al Dios que tenemos? Al Dios maravilloso que tenemos, compasivo, poderoso, Padre que no nos echa afuera, aunque padre y madre me negaran, Jehová mi Dios nunca me negará. Es el Dios que tenemos y es el Dios que se está manifestando acá con la ley de Moisés en el Antiguo Testamento. Vamos a parar ahí, la próxima semana seguimos con el versículo 10 hasta el final para poder tener nuestro tiempo de preguntas y respuestas. El Señor bendiga.